Hola a todos, soy Mariano Sanz del canal Ingeniería Estelar. Me gustaría desearos unas felices fiestas. Este va a ser el último vídeo que haga del tema de navegación estelar. Vamos a hablar de viajes en el tiempo, es un vídeo cortito, porque ya de esto hemos hablado en vídeos anteriores. Y bueno, espero que os guste, así que vamos a empezar. Vamos a poner el puntero láser, ¿vale? Para que se vea bien las explicaciones. Bueno, como hago siempre en cada vídeo, pues hago aclaraciones y agradecimientos. En este caso, simplemente quiero deciros que el canal no ha sido creado para modificar el sentido o contexto de los mensajes de nuestras amigas taigetianas y herbarunianas, ¿de acuerdo? Este canal tiene por misión enriquecer el entendimiento de algunos conceptos que desde mi punto de vista pues no están claros o son confusos. La interpretación y análisis de los conceptos mostrados en estos vídeos es exclusivamente mía y podrían diferir de otras personas, ¿vale? Entonces, que lo tenéis en cuenta. Los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o interpretar han sido extraídos de algunos de los vídeos divulgativos de Gosia o de Robert. Este canal apoya 100% el contenido y mensaje que comparten Gosia y Robert, Cristina y Estela en alguna ocasión. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra inmensa labor, la que estáis realizando, y pasamos ahora a agradecerle a nuestras amigas esbarunianas y taigetianas también su inmensa labor por compartir todos sus conocimientos. Bueno, ya he incluido las fotos de Aneca y de Atenas que nos compartieron Robert y Gosia el otro día, ¿de acuerdo? Estas son sus verdaderas caras, quizás no el resto de la foto, pero por lo menos ya sabemos qué aspecto tienen. Muchas gracias Aneca, muchas gracias Atena por vuestras fotos y gracias por todo vuestro conocimiento y compartirlo. Bueno, en el tema de viajes en el tiempo, en la parte o conceptos terrestres, vamos a ver un poco qué dice la ciencia humana al respecto y vemos experiencias y casos que se han dado o que conocemos un poco en el aspecto terrestre, ¿vale? Bueno, según la Wikipedia, el viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo. Es una definición muy concreta y muy sencilla, similar a cómo se hace en un desplazamiento en el espacio, ¿vale? O atrás hacia adelante, aunque recordar que Svaru decía, o Yasgi, no recuerdo muy bien ahora, que no solo se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, sino también lateralmente. O sea que esto no es del todo, en la ciencia humana no es del todo correcto, ¿vale? Bueno, además, algunas interpretaciones de viajes en tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Yo aquí he puesto quizás viajes entre líneas del tiempo, que puede ser lo más acertado, ¿no? Porque no existen universos paralelos. Recordar que este es un único universo donde se contempla todo y no existe más que la realidad que creamos nosotros, ¿de acuerdo? De acuerdo con la descripción convencional de la teoría de la relatividad de Einstein, las partículas materiales al moverse a través del espacio-tiempo se mueven hacia adelante en el tiempo, hacia el futuro o hacia un lado u otro del espacio. El hecho de que la energía total y la masa sean positivas está relacionado con el hecho de que las partículas se muevan hacia el futuro. En mecánica cuántica, un cambio de signo en el tiempo o una masa negativa son equiparables, ¿vale? No quiero enrollarme mucho con los conceptos terrestres o por lo menos con conceptos de la ciencia terrestre porque hay muchas más cosas que se pueden mirar en internet y no quiero invertir ese tiempo aquí, ¿no? Entonces, bueno, seguimos un poco hablando de lo que dice la ciencia y un aspecto comprobado experimentalmente de la teoría de la relatividad es que viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz ocasiona una dilatación del tiempo, ¿vale? Esto es lo que dice la ciencia humana, dice, por la cual el tiempo de un individuo que viaja a esa velocidad corre más lentamente, ¿vale? Si yo voy a la velocidad de la luz, mi tiempo o la percepción de mi tiempo es relativamente más lenta que el de un observador, ¿vale? Desde la perspectiva del viajero, el tiempo externo parece fluir más rápidamente, causando la impresión de que el individuo hizo un viaje a través del tiempo. Sin embargo, este fenómeno en sí mismo es viajar en el tiempo, ¿de acuerdo? El concepto de viaje en el tiempo ha sido frecuentemente utilizado para examinar las consecuencias de teorías físicas como la relatividad especial, la relatividad general y la teoría cuántica de campos, ¿de acuerdo?
Aunque no existe evidencia experimental del viaje en el tiempo, o sea, no existe ninguna evidencia de esto, sí existen razones teóricas, solo teóricas, importantes para considerar posible la existencia de cierto tipo de viaje a través del tiempo. En cualquier caso, las teorías actuales de la física no permiten ninguna posibilidad de viajar en el tiempo en un espacio-tiempo del tipo del que se cree que es nuestro espacio-tiempo, ¿vale? Que no parece tener líneas temporales cerradas, ¿vale? Esto es lo que se cree en la ciencia, ¿de acuerdo? Y lo que dicen algunos teóricos, porque en realidad todo esto es teoría. Bueno, pues entonces, la posibilidad teórica de los viajes en el tiempo, sin embargo, chocan con lo que científicos llaman las paradojas, ¿vale? Que haría lógicamente imposible que el viaje se pudiera realizar, ¿vale? ¿Y qué es una paradoja? Pues bueno, una paradoja, según dice aquí, es un bucle infinito que crea una inconsistencia lógica y que destruye la ilusión de los viajes en el tiempo, ¿vale? Entonces, las paradojas son un aguafiesta, dice aquí, para los entusiastas de los viajes en el tiempo, pero ahora una nueva investigación afirma que es posible esquivarlas. No vamos a hablar de esto por lo que he dicho anteriormente, por no andar más en esto, ¿vale? Pero parece ser que hay una nueva teoría que afirma que es posible esquivar una paradoja. Pero como todo esto se sustenta todo en el aire, pues me imagino que esta investigación también se sustentará en el aire. Aquí no nos vamos a entretener con eso, ¿vale? Que lo que he dicho antes, solo mencionaremos que no existen paradojas tal cual nos cuentan, ya que no se tiene en cuenta las líneas de tiempo, ¿vale? Ahora voy a explicar un poquito en qué consiste esto de las líneas de tiempo en base a una cosa que ya nos explicó Svaru, ¿no? Hace tiempo. Simplemente diremos que hay muchas paradojas, pero para explicar el fenómeno hablaremos de la paradoja del abuelo, ¿vale? Es una paradoja muy conocida, ¿vale? Porque dice que esta paradoja en su versión original plantea un escenario en el que un nieto viaja al pasado para matar a su abuelo antes de que tuviera a su padre. Bueno, un poco absurdo todo esto, pero bueno, es la paradoja. El problema es que si mata a su abuelo, el viajero nunca podría haber nacido. Si no puede nacer, no puede viajar y así el viaje al tiempo tampoco sería posible, ¿vale? Esto es lo que dice como consecuencia de lo que es la paradoja del abuelo. Es decir, cualquier otra paradoja probablemente tenga un final similar. Pero lo que quiere decir con esto es que el viaje en el tiempo no puede ser posible debido a las paradojas, ¿vale? Bueno, yo os voy a explicar ahora que los viajes en el tiempo, tal y como se mencionan en las películas o incluso en la ciencia, no es posible, ¿vale? Entonces, solo es posible el que el propio usuario o el propio observador es el que puede realizar el viaje en el tiempo realmente, ¿no? Aquí Svaru nos da una explicación de que las paradojas son absurdas y por qué los viajes en el tiempo no son recomendables, al menos para el que hace el viaje. Hay que tener un alto grado de conciencia y ética para realizar saltos en el tiempo, ¿vale? Esto ya lo han explicado concienzudamente tanto Svaru como Yasgi, de que para hacer viajes en el tiempo tienes que tener una conciencia muy grande, ¿vale? Y sobre todo ética. Bueno, pues imaginaros esto de aquí que os voy a explicar, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros la paradoja del abuelo explicada sobre líneas de tiempo. Recordar que las líneas de tiempo son una herramienta para explicar ciertos detalles del tiempo, ¿vale? Pero en sí no existen, ¿no? Serían como tener... Aquí hemos representado líneas de tiempo de la vida de una persona, que sería el abuelo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y hay infinitas líneas de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que en este punto de aquí nace el abuelo, sigue su vida, se casa y tiene un hijo, ¿vale? El hecho de tener un hijo pues produce un salto cuántico. Evidentemente, tu vida ya no es lo mismo. Has realizado un salto cuántico y por lo tanto te vas a la línea de tiempo siguiente o más próxima, ¿vale? Sería la línea de tiempo 7. ¿Vale? Pues entonces, te has casado, ¿vale? Tienes un hijo, ¿vale? Bueno, en este punto sería que ya se ha casado, tiene un hijo, el hijo que transcurre su vida, el abuelo y el hijo del abuelo transcurren su vida en otra línea similar de tiempo. En un momento dado, el hijo tiene otro bebé, ¿vale? O sea, sería el nieto del abuelo, ¿de acuerdo? Y hay un salto cuántico y la vida de los tres, en cierto modo, aparecen en otra línea de tiempo, por así decirlo, ¿vale? En este punto A,
el nieto, por las circunstancias que sean, decide saltar al pasado para eliminar a su abuelo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el punto A, el nieto coge en el punto A, salta hacia el punto B, que es un momento de la vida en el que el abuelo todavía no se ha casado y por lo tanto no va a tener ningún niño, o sea, no va a tener al padre del nieto, ¿vale? Entonces, en este momento, en este punto B, elimina al abuelo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ya no va, el abuelo no va a seguir esa línea de tiempo, ni el padre ni nadie, porque en realidad ya no van a existir, supuestamente, ¿de acuerdo? E imaginaros que la vida en ese momento cambia a otra línea de tiempo y se va por aquí. Por eso lo he puesto en puntos, ¿de acuerdo? Como una supuesta posibilidad del resto de la gente que conoce al abuelo, pues sigue otra vida, ¿verdad? Después de muerto, ¿vale? Entonces, la pregunta está, y es lo que nos indicaba Svaru, es si el nieto quiere volver otra vez al presente, a dónde tiene que saltar? ¿A qué línea de tiempo tiene que saltar? ¿Vale? Si el nieto salta otra vez de vuelta al presente, pero va a la misma línea de tiempo, quiere decir que en esa línea de tiempo el abuelo y su padre siguen existiendo. Con lo cual, él ha matado al abuelo en el pasado, pero en el futuro, o en el presente, mejor dicho, se sigue manteniendo tanto el padre como él. ¿Por qué? Porque no ha cambiado absolutamente nada. Sigue estando en esa línea de tiempo, en la línea de tiempo 8, existen su padre y su abuelo. Tendría que haber saltado a otra línea de tiempo donde no existieran sus padres. Por ejemplo, la línea 5. En la línea de tiempo 5, ahí no existe el padre. Pero ¿cómo puede saber eso el nieto? Pues no lo sabe. Con lo cual, el tío salta, bueno, mejor dicho, el nieto salta al pasado, mata a su abuelo, comete un crimen y el tío vuelve otra vez a su línea de tiempo y ve que todavía están sus padres y su abuelo vivo, ¿vale? Entonces, esa es la historia. Solo en el caso de que hubiera podido saltar a la línea temporal 5, probablemente nadie hubiera conocido a su abuelo, porque en esta línea seguramente no existía su abuelo, con lo cual él sabe que no está su abuelo, pero nadie más reconoce a esas personas, ¿vale? Porque en esta línea de tiempo no ha existido nunca, ¿de acuerdo? Entonces, solo el salto al tiempo o en líneas de tiempo afecta al que hace el salto, pero no al resto de la humanidad, ¿no? Había un ejemplo eh, que también explicaba el Baru de un accidente, por ejemplo, en vez de matar al abuelo, pues una persona salta al pasado para evitar un accidente de autobús donde mueren muchas personas, ¿de acuerdo? Entonces, si él vuelve a saltar a la línea de tiempo donde estaba inicialmente, pues la historia le confirma que hubo un accidente y que murieron muchas personas, ¿vale? Entonces, él tendría que saltar otra línea donde no estuviera, por así decirlo, ese autobús. Y entonces la gente nunca recordaría ni sabría que había habido un accidente en el pasado, puesto que está en otra línea diferente, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco. Aquí os he puesto la famosa foto de McFly cuando se va, por así decirlo, desapareciendo porque no está consiguiendo su objetivo de hacer que su padre conozca a su madre, ¿vale? Sería lo mismo que matar al abuelo. Aquí, imaginaros que este es el nieto, el Marty McFly es el nieto que ha matado a su abuelo, entonces empieza a desaparecer lo que ha matado a su abuelo, ¿vale? Esto es lo que teóricamente la película explica, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poquito de recordatorio del tema de los saltos entre líneas de tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a experiencias y casos, podríamos... yo he puesto aquí algunas cuantas ejemplos. Nikola Tesla, por ejemplo, se dice que habría inventado la máquina del tiempo, la primera máquina del tiempo humana, ¿de acuerdo? Alfred Lambremont Webre, que es un personaje que se dedica también al tema de extraterrestres y tal, perteneció o fue un político o un trabajador dentro de la administración, me parece que fue de Carter, ¿de acuerdo? También dice que además este hombre se postula como representante de la Tierra frente a sociedades extraterrestres, habla de exopolítica también. Este es uno de los grandes amigos de Robert, ¿va? Que lo sepáis. Mencionaba Alfred que tuvo una experiencia que había tenido y que un grupo de hombres había venido del futuro para decirle que no escribiera uno de los libros que iba a escribir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también dice que el Vaticano creó la máquina del tiempo, que en el Vaticano existe algo parecido llamado como cronovisor, ¿vale? El famoso Andrew Basiago, también que es un viajero en el tiempo,
fue un participante del proyecto Pegasus del DARPA, ¿de acuerdo? De estos militares, desde el año 1968 hasta 1972, que se centraba en el viaje en el tiempo, en el holograma del tiempo y del espacio, ¿vale? Esto es lo que hacía este proyecto, ¿vale? Esta tecnología se desarrolló en el Departamento de Defensa de Estados Unidos hace más de 40 años, según algunos informantes, ¿vale? Podéis buscar información en internet, encontraréis mucha respecto a Andrew, hasta Alfred Lambremont Webre. También Donald Trump parece ser que cuenta, dicen que hay indicios de que posee una máquina del tiempo, la que fabricó Nikola Tesla, puesto que un tío suyo tenía mucha relación con Tesla, ¿de acuerdo? O una especie, no sé si era una máquina del tiempo, una especie de cronovisor, en el que él puede ver cosas en el pasado y en el futuro. Hay un libro titulado The Last President, el último presidente, del escritor Ingersoll Lockdown, publicado en 1900, y en este libro se describe las vicisitudes del actual Trump. ¿Habría viajado Ingersoll Lockwood al futuro y habría conocido en detalle la vida de Donald Trump? ¿O fue Trump quien viajó al pasado y le dio las claves a Ingersoll? No se sabe, ¿vale? Pero hay una teoría que parece ser que es verdad, de que Donald Trump tenía datos de su pasado o del futuro y se los hizo pasar a Ingersoll. Bueno, también hay otro libro del mismo autor, escrito en 1893, que se titula El maravilloso viaje del incógnito Baron Trump, y trata sobre un niño alemán, Baron Trump, que encuentra un portal secreto y viaja en el tiempo. Fijaros qué curioso que se llame Baron Trump, se apellida Trump, y además el hijo menor de Donald Trump es Barron, o sea que mucha casualidad, ¿no? Curiosamente el hijo de Donald Trump se llama Barron Trump, tiene 15 años en la actualidad, ¿vale? ¿Sería casual todo esto? ¿O Ingersoll tenía datos que venían del futuro? ¿O había viajado Ingersoll al futuro? Bueno, Corey Goode y otros informadores hablan también de viajes en el tiempo, sufridos por ellos mismos, después de pasar 20 años de servicio en programas espaciales secretos fuera de la Tierra, y rejuvenecidos y devueltos al año en que desaparecieron para continuar su vida normal, ¿vale? No solo está Corey Goode, hay más informadores conocidos que han estado trabajando en estos programas espaciales secretos y que han sido devueltos al año donde fueron extraídos, ¿vale? En el Triángulo de las Bermudas también hay infinidad de casos de naves cruzando portales y regresando al presente. Hay uno muy famoso que es bueno, por cierto, este es Corey Goode, este es el hijo de Donald Trump, ¿de acuerdo? Y aquí veis en esta foto de aquí el enigma del vuelo 914, el avión que desapareció misteriosamente y aterrizó 37 años después, ¿vale? Bueno, luego hay muchos casos, yo he oído hablar de muchos casos de cruces sobre portales, de que va la gente por el campo y de repente desaparece y han cruzado un portal, etcétera, etcétera. En el cine hay muchísimas películas que hacen referencia a viajes en el tiempo. Aquí en esta dirección, que os pondré al final del vídeo, también hay una lista de películas que hablan de viajes en el tiempo para que podáis echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hablado un poco, muy someramente, de la parte, digamos, terrestre, vamos a ver cuáles son los conceptos extraterrestres de viajes en el tiempo. Aquí lo hemos dividido en 4 partes. Primero, hablaremos del tiempo, una breve descripción, puesto que ya tenemos un vídeo hecho hace tiempo de la definición del tiempo. Os recomiendo que lo veáis. También os lo pongo en la caja de descripción del vídeo para que lo podáis dar un vistazo. Hablamos del tiempo como variante o variable, yo diría, energética frecuencial de un lugar, ¿de acuerdo? El tiempo en la navegación supraliminar, cómo se gestiona, y luego saltos en el tiempo, ¿de acuerdo? Estos serían los 4 puntos importantes a tratar en esta parte, ¿vale? Entonces, como definición o descripción del tiempo, esto ya os digo que hay un vídeo que habla perfectamente en detalle de lo que es el tiempo, pero que os recuerdo que el tiempo es una parte o subproducto de la conciencia, es una autopercepción, pero no de algo externo, es el cómo se percibe una conciencia a sí misma y cómo anima lo que percibe como una secuencia de los eventos. El tiempo es el resultado de la conciencia del observador, ¿vale? A ver, yo juraría que aquí tenía que haber algo, efectivamente. El tiempo está, por así decirlo, encadenado a la conciencia, ¿de acuerdo? Es el resultado de la conciencia del observador. No es una cosa externa, ¿de acuerdo? Es una cosa que genera el propio observador.
la conciencia del propio observador, ¿de acuerdo? Bueno, ahora el tiempo como variable o variante energética frecuencial de un lugar, en sí mismo, de forma aislada, el tiempo está detenido, ¿de acuerdo? Y solo una presencia de una conciencia a partir de dicho instante, que es una frecuencia en sí, ¿de acuerdo? O sea, el instante donde está parado el tiempo es una frecuencia en sí, es que se comienza a animar la escena con una secuencia de eventos, ¿de acuerdo? Es decir, por así decirlo, dentro del éter, ¿de acuerdo? Tenemos el tiempo, el lugar digamos que en conjunción ambos variables dan como resultado la frecuencia de ese lugar, ¿vale? Entonces la frecuencia de ese lugar está compuesta por la frecuencia del propio lugar y del tiempo de ese lugar, ¿vale? Por eso he puesto aquí unos fotogramas, porque ese lugar podría tener diferentes fotogramas a partir del cual la conciencia ejerce ese movimiento, ¿vale? Cada instante en el tiempo es como una fotografía, ¿vale? O un fotograma fija en el tiempo. Eventos detenidos como en un carrete de cine, ¿vale? Lo que hemos explicado siempre. Fotografías aisladas y móviles, sin sentido, sin secuencia, solo unas parecidas a las otras, ¿vale? Todo dentro del éter, ¿de acuerdo? Sin tiempo, solo son posiciones fijas, eternas, que componen el todo, que es la fuente, el yo unificado, el éter, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. En el éter está todo, el tiempo, el lugar, todo es una frecuencia. Y en esa frecuencia se contemplan todas las posibilidades. ¿Vale? Entonces, ¿cómo interpreto yo esto? Pues bueno, pues cuando se programa la frecuencia de destino en el toroide de la nave, que va a hacer un salto, por ejemplo, supraluminar, hay que indicar la frecuencia del lugar, que eso se hace mediante los mapas de frecuencias estelares y el tiempo en el que quieres llegar, ¿de acuerdo? Es muy importante. Por eso tenéis la mezcla de las dos variables, la frecuencia del lugar y el tiempo en el que quieres llegar. Por esa razón es tan importante entender que en el éter están contenidos todos los instantes como fotos fijas. Lo que decíamos antes, ¿de acuerdo? Es esto de aquí. Cuando se llega a un lugar en un tiempo prefijado, es la conciencia quien anima la escena con una secuencia de eventos a partir de la foto fija seleccionada, ¿vale? Es decir, si yo voy a hacer ese salto voy a hacer ese salto a un determinado destino, tengo que indicar el tiempo, digo, pues bueno, pues mi tiempo será el contenido en este fotograma, ¿de acuerdo? Pues hago el salto, determino la frecuencia total, de decir, lugar más tiempo, salto, ¿de acuerdo? Entonces estoy en el lugar y en el tiempo que me dice, digamos, este fotógrafo. Y a partir de ahí es la conciencia la que hace una secuencia de los eventos animados, ¿de acuerdo? Entonces el destino, por así decirlo, sería un lugar dentro del éter, un tiempo del éter, y sería igual a una frecuencia X, que es la combinación de lugar más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que no es problema alguno para una nave viajar del punto A al punto B, ni es problema alguno el viajar de una fecha u otra fecha, ¿de acuerdo? Eso se hace todo en el mismo instante. Bueno, entonces, el tiempo, ¿cómo se gestiona el tiempo en la navegación supraliminar? Pues bueno, es un poco como ya hemos dicho antes, ¿de acuerdo? El universo es dinámico y siempre cambiante, en donde lo único que es constante es el cambio, ¿vale? Siempre. Cuando se viaja a un modo supraluminar, no solo se debe dar a la computadora la dirección de destino con una frecuencia, también se le debe dar los datos de cuándo debemos llegar al destino. En nuestro ejemplo, el destino, que es la Tierra, es de 14,83002, solo será uno de los parámetros a introducir, ¿vale? Eso sería un parámetro. Tenemos que meter el parámetro bil que definía Sbaru, que equivale al dónde, cual posición dentro de la cuadrícula numérica común de todas las hojas, es decir, el dónde sería, ahora lo vamos a ver, sería un parámetro dentro de la cuadrícula o de la hoja. Null sería el equivalente al cuándo, es decir, qué hoja estamos utilizando para viajar. Y dónde, cuándo llegar al destino sería con esos dos parámetros. Y hotSeta, desde qué dirección llegaremos, ¿vale? Entonces, esos tres parámetros son los fundamentales para programar la nave y hacer el salto y llegar al destino, ¿de acuerdo? Cada hoja representaría un momento fijo en el tiempo, ¿de acuerdo? Cada hoja de estas representa. Las hojas apiladas una encima de la otra representarían una progresión en el tiempo, que es el movimiento de las frecuencias que representan los objetos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se interpreta esto? Pues bueno, mira, mi interpretación es, yo tengo aquí mi bandeja, ¿vale? Que sería un sector de la galaxia con sus planos o sus mapas estelares de frecuencia. Cada uno de estos mapas o hojas
es un momento en el tiempo dentro de ese lugar que sería esa galaxia, ¿de acuerdo? La bandeja X sería la galaxia dada, ¿de acuerdo? Entonces, los datos de la hoja de la bandeja son fijos como lo es la misma bandeja. Aquí todos los datos son fijos. Es la consciencia de un observador quien dará sentido e interpretación a una progresión de frecuencias fijas de un objeto o destino en particular. ¿De acuerdo? Entonces, Bill, como hemos dicho antes, equivale al dónde, es decir, un punto dentro del mapa de frecuencias. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Es una posición o lugar dentro de la cuadrícula de hoja de papel de la bandeja X, ¿de acuerdo? Null es el equivalente del cuando, es decir, seleccionaría cuál de las hojas tengo que seleccionar para hacer el cuando, es decir, sería, por ejemplo, el hoy sería esta hoja de aquí, ¿de acuerdo? Y para el futuro sería una por encima de ella y el pasado una por debajo de ella. El momento en el tiempo del lugar en donde la nave llegará a destino, o sea, en cada capa u hoja de papel de la bandeja X, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí está claro. Y por último, hotseada, que es el desde qué dirección llegaremos, ¿de acuerdo? Esto es importante introducirlo en el ordenador porque si nos perdemos no podremos volver, ¿vale? Bueno, para el tema o el factor temporal de los parámetros introducidos en el viaje superluminar, aquí seleccionamos, por ejemplo, que vamos a ir a la Tierra. La Tierra hoy sería esta frecuencia, ¿de acuerdo? 14,83002 en DC, frecuencia base. Si queremos ir al futuro, tendríamos que ir aumentando a estos datos pues X números, ¿de acuerdo? Y si queremos ir al pasado, tendríamos que restar al de hoy. Por ejemplo, ir a la semana que viene sería el 14830003 del lugar Tierra, ¿de acuerdo? Ir a una semana pasada, la semana pasada sería 14,83001, ¿de acuerdo? Este sería el equivalente o el factor temporal en los parámetros que se imputan dentro de la nave. Vale, entonces, como podrán observar, el vuelo interestelar o modo supraluminar es equivalente a viajar en el tiempo, puesto que estamos dando datos de cuándo vamos a llegar o cuándo queremos llegar. Toda nave estelar con capacidad supraluminar es por definición una máquina del tiempo, y es igual de fácil para ella el llegar a destino en cualquier fecha, pasado, presente o futuro. No representa ninguna dificultad extra para la nave el llegar a su destino en el pasado lejano o al futuro lejano, de cualquier destino. Solo es una dirección más interpretada con los factores null, bill, que utilizan las unidades DC o DZ, como hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Bueno, a pesar de la facilidad de viajar en el tiempo, como vemos con las naves, en modo supraluminar, expresada por Sbaru, no todo el mundo y no todas las razas pueden o no todas deberían realizar viajes supraluminares. El pensar en frecuencias aquí perdón, significa el saber que se generan y existen por la interacción de una conciencia creadora. Entonces, esto significa que no se puede navegar ni se puede acceder a velocidades cercanas o superiores a la luz sin entrar en el terreno de la naturaleza, de la conciencia y de la espiritualidad. Muy importante este dato. Si queremos viajar en el tiempo, tenemos que tener una conciencia muy elevada y una espiritualidad también muy elevada, ¿vale? Y entender sobre todo lo que hay en el trasfondo de todo esto, ¿de acuerdo? Un pensamiento 3D basado en el materialismo, como sucede en la ciencia de la Tierra, simplemente es imposible. Por eso nunca nuestros científicos, a menos que cambien el chip y apliquen lo que decía Nikola Tesla, pues nunca podrán hacer viajes en el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí hemos llegado. Os dejo los vídeos recomendados, las transcripciones donde he sacado la información y otros enlaces que podéis consultar para ver el tema de, por ejemplo, la teoría conspiranoica que insinúa que Donald Trump podría ser un viajero del tiempo, o en la lista de películas que tratan de viajes en el tiempo, ¿de acuerdo? La frase del día en este caso sería, por cierto, en un momento dado ella dice que el 432, que sabéis que se utiliza como frecuencia base para música para meditar o para elevar la conciencia o la espiritualidad, que suma 9, es una frecuencia armónica que es constructiva, importante, porque promueve la formación de ondas estacionarias acordes a las frecuencias de mente o conciencia. Muy importante esto. Las alienta, por eso suman 9, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante estas frecuencias porque son acordes a las frecuencias de la mente y de la conciencia, ¿vale?
Bueno, y aquí hemos acabado la saga de los vídeos de navegación estelar y próximamente haremos otro tipo de vídeos donde tengamos que hacer o interpretar ciertos conceptos que, como decía al principio, yo por lo menos no tengo muy claros y quiero interpretarlos un poco de forma terrestre, por así decirlo, ¿vale? Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós y hasta luego.